¿cuál es el argumento teórico? ¿Cuál es el argumento sociológico? A mí me parece que todo esta modificación a la imputabilidad de los menores más tiene que ver con un problema de política general, mediática, antes que realmente con un problema sociológico, con un problema de política criminal. Entonces no se puede pues tampoco admitir que bajo el supuesto de que los menores cometen un delito, entonces inmediatamente hay que quitarle la inimputabilidad y hacerlos sujetos de punición, ¿sí? Ese es el mismo caso de los famosos delitos de injuria. Miren, los delitos de injuria están despenalizados en todas las legislaciones penales del mundo. La injuria es un delito sujeto al fuero civil, que tiene que ser procesado civilmente. No puede ese anacronismo de que la injuria constituye un delito penal y que debe ser sancionado tanto con pena como con una indemnización por la vía civil, es decir, que ha sido cuestionado y condenado universalmente. El Estado ecuatoriano reafirme realmente ese anacronismo. ¿Considera un error usted eso? Pero por supuesto, pues un error, pues si todo el mundo le está diciendo al Estado ecuatoriano despenalice la injuria. La Organización de las Naciones Unidas le está diciendo despenalice la injuria. La Organización de Estados Americanos le está diciendo despenalice la injuria. ¿Por qué? Porque en la mayor parte de los países, yo diría casi en todos los países del mundo, la injuria no es un delito penal, es un delito civil. ¿Sí? Entonces yo creo que todos esos elementos demuestran la necesidad de que el código penal o el código orgánico, como se llama, es decir, sea realmente objeto de un debate. No hay necesidad, el país no necesita inmediatamente la aplicación de ese instrumento legal, de tal suerte que hay tiempo suficiente para poder realmente discutir ampliamente cada una de las conductas que tipifique este código, y obviamente llegar a algunos consensos que permitan realmente que ese código no sea posteriormente objeto de una reforma y que pueda realmente sobrevivir por algún tiempo. Doctor Gary Marini, sobre este aspecto de la opinión y la injuria, a lo que ya se ha referido el abogado Félix Preciado, después del abogado Pérez Grosso, y nos vamos al corte. ¿Qué dice usted? Sí, esa es correcta la apreciación, porque nosotros somos signatarios de los convenios internacionales que tienen que ver con esta materia, y si no ajustamos nuestra legislación penal a esos convenios internacionales, los estamos violando. Por tanto, siendo signatarios los mismos, debemos someter nuestra legislación a la legislación internacional. Pero esto no solamente porque lo decimos quienes estamos comentando, sino que la propia Constitución nuestra dice así, que debe responder a los convenios internacionales que existen sobre materia de injuria, sobre asuntos... ¿Debe salir la injuria de lo penal y pasar a lo civil? Claro, porque ese es un asunto civil. Ya la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos... Pero no quiere decir que no se sancionará. Porque pero algunos hablan con indemnizaciones. Sí, algunos hablan, o sea que algunos creen entender la injuria como algo impune, o sea que no se sanciona. No, aquel que injuria será sujeto a un proceso penal y pagará indemnización económica. Esa es la consecuencia. O sea, ya no hay pena como ocurre con los delitos ordinarios. Pero el país se sigue manteniendo, y más que me parece que este es un capricho por algunos problemas que han surgido en forma inmediata, y no se quiere entender que al seguir manteniendo en la legislación actual, la que se quiere reformar, la injuria como delito, se está violando los convenios internacionales sobre derechos humanos y otros convenios más. Pero yo diría además también otra cosa. Se está haciendo una bomba gigante, una espuma respecto a este nuevo Código de Procedimiento Penal, que ya está tipificado, que ya está concebido, que ya está legislado, y que es lo nuevo. Los nuevos son pocas cosas. La acumulación de pena existe. Inclusión de algunos delitos. Sí, mire, la acumulación de pena existe. Por ejemplo, si una persona viola y mata, ese tipo puede ser sancionado a 35 años de cárcel, porque ambos delitos son sancionados con reclusión mayor, y entonces la pena máxima son 35 años de cárcel. Ya hay legislación. Es decir, los cambios no son muy grandes. Desaparece también, por ejemplo, el 2x1 desaparece. Bueno, se habla de que podría ser que cumplida el 70% de la pena se podría evaluar. Yo siempre vengo diciendo que en este país se pueden hacer muchas cosas con pocos cambios y gastando menos dinero. Porque el delito de sicariato es el mismo asesinato.
que está tipificado en nuestra legislación. Quieren poner el nombre de sicariato para realzarlo y decir que está sancionado. La mala práctica médica, que dicen que también no está sancionado dentro de las infracciones que son las lesiones, incluso el homicidio culposo. Que se le quiere dar otra forma más moderna de tipificación o de identificación de la conducta es otra cosa. Pero, por ejemplo, en los dos casos que yo señalé, está la legislación allí. Yo creo que hay que reajustar nuestros procedimientos penales y la tipificación del delito de otra manera y considerando algunos reajustes pequeños y claro, no los podemos comentar ahora porque es corto el espacio, pero con esos reajustes pequeños tendríamos grandes efectos en los procesos penales que se extienden demasiado, claro, cuando no son los del presidente de la República, se extienden demasiado y entonces la gente se angustia y se comete una victimización, no solamente a la persona que ha cometido la infracción, sino también a la propia víctima. Entonces, eso debemos corregirlo haciendo unos reajustes pequeños que a mi modo de ver darían dinámica extraordinaria a los procesos penales, por ejemplo. Abogado Peligroso, la opinión y la injuria, y con usted nos vamos al corte. Sí, yo creo que precisamente hay que diferenciar. La injuria, quien atribuye el cometimiento del delito a una persona, quien la deshonra, que son las variantes de la injuria, pues esas sí deben ser sancionadas. Que discutamos el nivel de sanción, me parece que eso sí, pero de que el delito de injuriar a otra persona, eso sí debe ser castigado. Otra cosa es la confusión, creo que ahí está los delitos de opinión, que porque alguien opine de alguna manera, que normalmente lo hacen los periodistas o los que ejercen esta actividad, o quien da su opinión a través de los medios de comunicación, que sean objeto de prisión, me parece que eso sí, como ya queda dicho aquí, en todas partes del mundo tiende a no ser sancionado, porque es lógico. Por opinar, no creo que en ninguna legislación del mundo se merece que alguien sea llevado a la cárcel y quitado su patrimonio. Otra cosa que quiero aprovechar, porque eso está vinculado precisamente al tema del diario El Universo, el asunto de, algunos comentábamos y nunca habíamos escuchado que había responsabilidad penal de las instituciones, de las personas jurídicas. Coadyuvante. Esos sí son temas nuevos. Hablo cómo se debe. Ya, eso, coadyuvante, ¿no? Pero resulta que este código, digamos, este nuevo código orgánico integral lo trae. Entonces significa que teníamos razón. Nuevo delito. Sí, precisamente. Entonces teníamos razón quienes decíamos de que esa figura no existía. Entonces ahora que se le incorpora, ya se está dando cuenta, ahora sí que se apruebe, podemos decir que las instituciones jurídicas tienen responsabilidad penal. Entonces de allí es que debemos comprender que cuando hay la opinión, usted decía algo muy importante y vale decirlo, Lenín, al inicio y extra micrófono y extra al aire diríamos aquí en televisión, que usted ha invitado a muchas personas a que opinen. Entre ellas, hay unos mujeres, que no quieren opinar. Y no quieren opinar. ¿Por qué no quieren opinar? Porque piensan que si dan su criterio de acuerdo a su convicción, y esto va a caer mal generalmente a gente de gobierno vinculada a las organizaciones, se van a negar la posibilidad de tener un puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Eso nos ha sucedido, pero eso no debe permitir que nos abstengamos de dar un criterio que finalmente la razón la tenemos, ¿no? La opinión hay que defenderla siempre. Vamos al corte, volveremos enseguida con la segunda parte de Hablemos Claro. Gracias por permanecer allí en sintonía.